Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien, bien? Sí, señor, bien, bien. Ah, qué bueno, me alegra. Bueno, esperemos un momentico a ver si llegan más y damos inicio, ¿les parece? Listo, profe, tranquilo. Listo, muchas gracias.
Bueno, pues nada, hagámosle nosotros entonces, ¿les parece? Hola, Eloisa, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien, bien? Bueno, entonces, Sí, hoy, profe, gracias a Dios. ok, qué bien. Entonces, bueno, para recordarles, ¿no? Un aviso parroquial. El examen está montado en la plataforma para que lo puedan desarrollar en cualquier momento. Hoy tenía otra clase antes de ustedes y me decían que hay un mensaje que les llega diciéndoles que el examen está habilitado solo hasta hoy, pero lo corroboramos en la plataforma y pues está hasta mañana. Entonces, pues no sé si de pronto a ustedes les ha llegado ese mensaje, no sé de dónde proviene, pero pues básicamente es para decirles que el examen está programado para, o sea, está habilitado hoy y, y mañana. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. entonces, listo. Bueno, entonces, pues el objetivo es continuar con el tema. Eh, yo creo, muchachos, que nos va a tocar alargar la sesión del sábado como a 3 horas, porque el tema está largo. Lo que tengo pensado es desarrollarlo de la siguiente manera. Entonces, digamos que esta es toda la temática que vamos a abordar y el objetivo es, digamos que ya culminamos los aspectos claves a tener en cuenta. Estamos en patrimonio bruto, que lo terminamos el martes. Nos metemos con pasivos y yo creo que podemos sacar pasivos e ingresos el martes. En la próxima sesión veríamos costos, deducciones, otras liquidaciones y el régimen sancionatorio. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir conocer cuáles son las sanciones, cuáles son las diferentes sanciones que hay. Miércoles. ¿Cuáles son las diferentes sanciones que hay? ¿Cómo aplican? ¿Cómo hay que de pronto defenderse, saber qué es lo que hay que, cómo reaccionar frente a una sanción? Y pues digamos que eso pues, nos puede tomar casi que una sola sesión. El tema de la consulta digital, eso no aborda mucho. Y lo que ya específicamente el formulario 110. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que lo logramos avanzar. Digamos que hoy avanzamos. Es que tenemos, digamos que la parte más gruesa es patrimonio bruto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí está entonces todo el tema de inventarios, todo lo que tiene que ver con cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo. Entonces, digamos que ahí hay una gran cantidad de contenido y el objetivo es, vuelvo y les digo, ir mirando todo esto a la par con desarrollo de ejercicios para ir comprendiendo cómo es la dinámica, porque pues llenar un formulario es fácil, ¿sí? Y además eso viene con instrucciones. El tema es hacer los cálculos, registrarlos en la parte contable, porque es que la información sale en definitiva del sistema de información contable y esa es nuestra fuente. Entonces, digamos que ahí, por eso yo enfatizo en el tema 100% práctico, con el objetivo de ir viendo cómo es que en realidad funciona todo el tema. Entonces, el grueso, grueso es patrimonio bruto y digamos que esto es lo que nos va a demorar hoy y la próxima y mañana, el martes, que tenemos la sesión, y luego nos metemos con pasivos. Aquí entonces empiezan a salir cositas como tener que ver fórmulas, en fin, ahí digamos que nos estamos, con este ejercicio que estamos avanzando en temas de NIF, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lleguen a NIF, pues digamos que ya tienen un bagaje recorrido en comparación a los otros estudiantes que de pronto ellos no han visto esta parte de la declaración de renta en profundidad y pues ahí digamos que ustedes van a llegar con una ventaja, ¿bien? Entonces es como para que no
se me desanimen, digan, uy, esto no lo vamos a acabar nunca. No, esto tiene un fin. Lo que pasa es que, digamos que arrancamos por la parte más gruesa, que es el patrimonio bruto. Y como estamos en el orden de lo que dice el formulario, pues entonces eso aún nos complica un poquito más el panorama. Bueno, no lo complica, lo extiende, pero yo creo que es algo que vale la pena recorrerlo, porque, pues, vuelvo y digo, por llenar un formulario lo llena cualquiera, porque eso viene con instrucciones y si a mí me dicen, mira, este es el estado financiero, pues yo saco ahí las cifras. Lo que pasa es que hay que hacer, eso tiene todavía un tipo de manejo que nos puede llegar a generar situaciones complejas al interior de, cuando vayamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, básicamente estamos viendo esta parte del formulario, el patrimonio bruto, y dentro del patrimonio bruto, pues decíamos que era lo que había que determinar en el patrimonio y cuál es el impacto de determinar incorrectamente el patrimonio. Y aquí hay una parte bien importante que era algo de lo que hablábamos en una sesión anterior, y era prácticamente el tema de que el simple hecho de hacer digamos que si se calcula incorrectamente ese patrimonio, pues me va a descuadrar inicialmente todas las cifras de ahí para abajo, ¿sí? Pero tiene una repercusión a futuro, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso que a futuro? Bueno, en principio, si yo calculo mal mi patrimonio bruto, mi patrimonio al momento de hacer la declaración de renta, sucede que hay un temita muy importante que se denomina la renta presuntiva. Esta renta presuntiva, estoy aquí en el cajoncito amarillo, es que yo no sé por qué no me deja ver los controles, pero bueno. Digamos que cuando uno calcula el patrimonio, eh, y sobre todo en esta época de pandemia, muchas empresas están pasando situaciones complejas, situaciones bien difíciles, que les está haciendo, digamos que, disminuir los ingresos. ¿Y qué pasa? Que, digamos, hay una norma que dice que las empresas deben pagar su impuesto de renta con base, pues digamos que ellos tienen un patrimonio y ese patrimonio lo ponen a funcionar, lo ponen a trabajar y eso lo que deriva es en ingresos, en una mayor cantidad de ingresos para la empresa. Y de esa forma, pues ustedes saben que con los ingresos es que se paga la tributación, se paga el impuesto de renta. Entonces, si por X o Y razón, y póngale a eso el apellido que quiera, pandemia, crisis económica, el apellido es lo de menos. Cuando una empresa disminuye sus utilidades, el gobierno se levanta bravo y le dice, no, pero ¿cómo así que usted me va a perjudicar? Entonces, yo estaba contando con que usted me pagara tanto y a la larga no me está, no, me está disminuyendo el monto. Entonces, pues para mí es más complicado el tema. Entonces, a dónde va a parar esta cuestión? Básicamente a que el gobierno no pierde. El gobierno le dice, mire, entonces como usted tuvo una mala gestión, entonces usted me va a pagar el impuesto con base en la renta presuntiva. ¿Y la renta presuntiva qué hace? Que si de pronto la renta presuntiva va y calcula o se aplica el porcentaje al patrimonio líquido. Y si usted calculó mal el patrimonio líquido, pues posiblemente esa renta presuntiva o le va a salir muy alta o le va a salir muy baja y eso va a despertar alarmas en la DIAN y pronto le va a llegar una investigación, una visita y digamos que ahí el tema se puede agravar más, porque con la DIAN cuando llegan a hacer visitas, pues digamos que se ponen a escarbar muchas más cosas y pues ahí encuentran debilidades. Todo esto pues nos lleva básicamente a un tema muy importante y es la implementación de la CINIF 23. ¿Qué es esa CINIF 23? Es una norma de control de calidad que tiene la SNIF y básicamente va orientado es al tema de que las empresas se hagan una autoauditoría, pero no una autoauditoría de, ay, sí, me las embarré acá, ok, nada, entonces ya tomo nota para que no me vuelva a pasar. No, es una autoauditoría o sea, con la misma acidez que la hace la DIAN, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que usted detecte qué cosas tiene dudas, qué cosas está haciendo de pronto mal, que uno sabe cuando está haciendo algo mal y simplemente dice, ay, pucha, esto no lo hemos podido arreglar, pero bueno, tengo que declarar renta, entonces lo sigo llevando así, y uno ya sabe que existen ese tipo de partidas. Entonces, la CINIF 23 nos dice
pilas con eso, no siga haciendo ese tipo de cosas, eso es una mala práctica y puede terminar en un gran problema. Entonces, lo que nos dice es, cojan ustedes ese tipo de partidas que saben, perdón, alguien, dime. Ok, entonces, básicamente, el tema va orientado es a que las mismas empresas se hagan esa auditoría y puedan encontrar ese tipo de debilidades que saben que tienen, pero ¿cuál es el objetivo de detectarlas? Hacer la provisión del impuesto que ha dejado de pagar porque o está calculando mal la depreciación o está calculando o no está contemplando el deterioro, la razón que sea. ¿Listo? Pero esas son cosas que se sabe directamente en las áreas de contabilidad que están ahí como que uno sabe que eso está mal, pero se tapa los ojos y lo sigue haciendo porque es que no hay tiempo para arreglarlo. ¿Ok? No sé, ¿alguien quiere comentar algo? Listo. Entonces, básicamente el tema va orientado hacia eso y la CINIF busca eso. Pero hay una cuestión y es que la CINIF va, o sea, directamente le apunta a Grupo 1. ¿Listo? ¿Qué pasa con las pymes? Pues las pymes son un sector muy importante, pero a las pymes no les cae con tanta rigurosidad. Pero sí le invita a que entonces haga más bien una planeación tributaria. ¿Qué es una planeación tributaria desde la CINIF 23? Que usted detecte qué es lo que está fallando y lo corrija antes de tiempo para que no vaya a tener problemas a futuro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que la DIAN se puede dar cuenta y le va a llegar con todas las baterías para decirle, bueno, usted no me está pagando esto, usted se está saltando tal norma, usted, y le comienza a encontrar todos los problemas y eso deriva en más inconvenientes. Entonces, eso para tener en cuenta esa norma porque eso ya se está implementando desde el año pasado. ¿Listo? Bueno, ¿qué más teníamos acá? Entonces ya prácticamente pues entrábamos ahí al tema de cómo determinar ese patrimonio y luego nos metíamos ya en más detalle con lo que era partida por partida, el efectivo y el equivalente al efectivo. Y ahí pues decíamos que ese efectivo es la partida más sensible de los estados financieros. ¿Y por qué la partida más sensible? Por su naturaleza. Es decir, no admite ningún tipo de estimaciones. Con el efectivo usted no puede estimar lo que usted tiene en saldo y ya, eso es, no da para más nada. Entonces, digamos que eso le da ese componente de sensibilidad a ese tipo de cuenta específica. ¿Listo? Y esto, digamos que en el caso del efectivo y el equivalente al efectivo, eso quiere decir que los estados financieros siempre deben reflejar fidedignamente el saldo de los valores que estén en poder de la entidad. Entonces, con el tema de el efectivo y el equivalente al efectivo, pues veíamos algo muy particular y es que a diferencia de como teníamos la contabilidad anteriormente, que solamente teníamos en efectivo, uno contaba lo que era caja y bancos, ¿sí? Ahora ya no, el estándar internacional nos dice, no, usted ahora me tiene que contemplar, por eso la cuenta se llama efectivo y equivalentes al efectivo. Es decir, esas inversiones que usted tiene a corto plazo, y entiéndase por corto plazo menores a 3 meses, esas inversiones que usted tiene ahí, entonces cuéntemelas o agréguemelas dentro del efectivo. ¿Sí? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Gracias. Entonces, básicamente lo que les dice es, mire, esos títulos que están próximos a vencerse en menos de 90 días, páselos a esta cuenta, a este grupo que se denomina efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Por qué? Porque se supone que esa inversión que usted ya tiene próxima a vencerse se va a convertir en efectivo muy rápido. Entonces, de una vez lo vamos metiendo aquí en efectivo y eso pues mejora un poco su flujo de caja, aunque ahí usted sabe que todavía no puede disponer del dinero, pero le va a ayudar en parte para poder tener algo más de liquidez y esto pues obviamente mejorar un poco el tema frente a los recaudos. Y entonces veíamos ahí un casito, qué pasaba cuando la empresa tiene movimientos a nivel de cuentas en el exterior. ¿Cuáles reglas aplican? Pues lo primero es hablar siempre de unas transacciones a nivel de la TRM, de la tasa representativa del mercado, en donde pues usted puede tomar la decisión y todo esto digamos que influye mucho las políticas contables, unas políticas en donde si usted tiene estimado decir que va a manejar la TRM por cada transacción, usted lo puede hacer, nadie se lo impide. O usted puede decir, no, yo voy a manejar, voy a mover la cuenta,
pero simplemente a final de mes hago un cierre, saco el promedio de la TRM del mes y con base en ese promedio hago las conversiones y reflejo esos saldos en mi contabilidad. ¿Listo? Y veíamos también una parte importante y era el hecho de tener de mirar cómo se hacía el cierre, el cierre mensual de esa cuenta en moneda extranjera, y había una partida bien importante ahí que pues nos podía hacer bulla y es lo que tiene que ver con la diferencia en cambio, ¿ok? Entonces, digamos que usted tenía el 28 de enero un total en su cuenta de ahorros en el exterior de $73.320 y la TRM del día era de 3.115, del día 28. Entonces era de 3.115, pero al 31 de enero esa TRM ya había cerrado a 3.411, entonces digamos que ahí tenía, digamos que eso le está reflejando, hay una modificación, una diferencia en cambio, que pues para la parte fiscal no influye, pero para la parte contable sí afecta. ¿Y por qué sí afecta? Porque básicamente, digamos que usted lo que va a hacer es que para efectos contables la diferencia en cambio por la cuenta en el exterior corresponde a un gasto de 16 millones, el cual no se considera realizado para efectos fiscales. Entonces nos queda un dato así. El cierre de esa cuenta es a nivel contable de 250 millones, pero para la parte fiscal es de 266 millones. Entonces aquí esto ya nos empieza a descuadrar las cifras y estamos apenas empezando. Es en la primera cuenta la que estamos abordando y ya tenemos un descuadre de 16 millones. Entonces imagínense para dónde va el tema. ¿Por qué? Porque no todo lo que yo gasto o los costos en que incurro en la organización los puedo deducir. Eso es una norma, eso digamos que es algo que en toda reforma tributaria le meten la mano a esa sección con el ánimo de disminuir cada vez más lo que se puede deducir, lo que se puede descontar entre lo contable y lo fiscal. ¿Para qué? Para que como contribuyentes paguemos más por tema impositivo. Entonces, es un tema que vale la pena bien analizar con el ánimo de pues no echar primero pues, en saco roto y segundo, pues tenerlo presente porque eso nos empieza a afectar y nos empieza a afectar una partida muy importante que se denomina la tasa efectiva de tributación, que es cuando yo ya estoy haciendo mi declaración de renta, ya hice toda la depuración, tengo los datos, tengo la información en el formulario y fácilmente me doy cuenta que voy a pagar más, o sea que si bien es cierto mi tarifa es solamente el 32%, cuando yo deduzco lo que tengo que pagar por impuesto y lo divido entre el saldo que tengo en la contabilidad, me da mayor a la tarifa nominal. Es decir, si yo tengo que pagar un 32%, fácilmente hoy en día las MIPYMES están pagando entre un 40 y un 44% de tarifa efectiva nominal. Entonces eso golpea muchísimo las finanzas de ese tipo de empresas. ¿Listo? Y desde el punto de vista del del impacto fiscal y el impuesto diferido, que vamos a tener una sesión específica de impuesto diferido, entonces digamos que ahí eso también tiene un componente que puede llegar a golpear en las cifras, y es que hay que calcularle a esa diferencia que nos dio en cambio de 16.685.000, habrá que calcularle la tarifa aplicable por impuesto diferido del 31% y me da 5.172.404. Esto simplemente se los voy a mostrar ahí porque cuando entremos a impuesto diferido, pues vamos a ver toda la dinámica. Y luego entonces entramos ya de lleno a lo que es el segundo componente, que son las inversiones. También muy importante. ¿Por qué? Porque es que el término inversión no tiene una definición establecida, sobre todo en el marco conceptual o en todo el componente de las normas internacionales de información financiera. Pero digamos que eh, después de analizar la forma en que es utilizado en diferentes secciones del estándar para pymes, puede decirse que esas inversiones hacen referencia a la utilización de recursos, o sea, de recursos propios de la organización. ¿Para qué? Para la adquisición de activos de los cuales se espera obtener una rentabilidad. Y cuando digo para la adquisición de activos, pues digamos que son activos que nos van a generar renta.
¿Listo? Entonces yo puedo comprar de pronto acciones, o si tengo un remanente en caja, pues de pronto digo, ok, lo voy a meter en un CDT como para no perder, eh, mm, que mi dinero no vaya a perder capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a salir un pool de inversiones en las cuales las compañías invierten, ¿ok? Específicamente, una inversión financiera podría definirse como la adquisición de instrumentos de deuda o de patrimonio o de los derechos sobre un negocio conjunto, con lo cual, ¿qué se busca? Pues lo que busca todo inversionista, obtener unos beneficios como intereses, unos beneficios como dividendos, como participaciones y similares. ¿Qué pasa en las inversiones? Que si yo no hago, bueno, digamos que muchas cosas en contabilidad están mal porque definitivamente nacieron mal. Y cuando digo nacieron, hago referencia a irnos hasta las políticas contables. Si las políticas contables están mal hechas, pues apague y vámonos porque de ahí para adelante lo que está haciendo la empresa es perdiendo plata por todo lado. Por ejemplo, si yo tomo la decisión de realizar una inversión, ¿sí? Y de pronto la estoy midiendo a valor razonable en mis políticas contables, digo, no, toda inversión, la medición inicial es al costo histórico y la medición posterior es al valor razonable. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor razonable me obliga a calcularle un incremento a ese tipo de inversión, porque pues se supone que la inversión eh, desde el momento cero en que la adquirí hasta el final del periodo ha tenido un crecimiento. Entonces, la norma que rige al valor razonable dice, mire, usted eh, mm, tiene que calcular el valor razonable, mídame haga ese proceso de medición posterior al final del año bajo valor razonable y cuantifíqueme esa utilidad. Así sea que no los vaya a vender, así sea que sea un ingreso superfluo, un ingreso que de pronto es de mentiras, ¿sí? Porque a la larga es eso, un ingreso que no ha entrado a caja, pero lo estamos mostrando, ¿sí? Y tiene dos particularidades. La primera, que posiblemente si yo como empresa, yo puedo decir, ah, no, ¿sabe qué? Yo no voy a pagar sobre esa inversión porque es que eso no ha entrado, esa utilidad que tengo ahí es una utilidad ficticia, es simplemente un trámite contable que estoy dando y que me está reflejando que tuvo un incremento en la utilidad, pero eso es falso, todavía no lo tengo, no se ha materializado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de pronto yo como empresa lo puedo sustentar, ¿sí? Pero el problema se le traslada a los socios. ¿Por qué a los socios? Porque al socio yo le voy a decir que tuvimos una utilidad, él va a tener que declarar esa utilidad que supuestamente está, pero que no se la hemos pagado, que pueden interpretarlo como unas utilidades ahí retenidas, pero él sí va a tener que pagar renta sobre esos dividendos que son mentira, esos dividendos que todavía no se le han pagado. Eso por un lado, el primer problema. El segundo problema, ¿cuál es? Que eh, se me fue. El segundo problema es básicamente que, ay, espere que se me fue la idea. Uy, mi chica la tenía ahí. Entonces, calculo con el valor razonable y se me dispara eh, el tema de la utilidad con se me dispara entonces la utilidad, pero a mis inversionistas, y ellos me van a venir a reclamar, bueno, ¿y por qué tengo que declarar sobre una utilidad que no me ha llegado? Y es totalmente cierto. Entonces, digamos que ahí en ese punto, pues justificarle eso a ellos es bien complejo. Y lo otro puede ser, entonces llega el socio y me dice, ah, bueno, usted me está diciendo que yo tengo que declarar sobre esta utilidad, entonces págueme en esa utilidad ya porque la necesito. ¿Y qué le voy a decir yo como contador? No, pero es que eso es algo ficticio. ¿Por qué ficticio? Porque no, la política contable nos obliga a medir ese tipo de inversiones en a valor razonable, la medición posterior, hacerla a valor razonable, y ahí es en donde está el problema. Entonces, el socio, si ni corto ni perezoso, va a decir, ah, bueno, pero entonces eso no es culpa mía, sino es culpa suya. ¿Y por qué entonces a mí me toca pagar? Entonces, puede surgir, y eso genera un riesgo alto para la empresa. ¿En qué sentido? En que yo estoy mostrando en mis estados financieros, sobre todo en mi estado de resultados, un incremento en la utilidad, ¿sí? Ficticia, reitero,
porque eso no ha entrado ese dinero, pero como hice la medición posterior bajo valor razonable, me incrementó el costo y eso me hace que yo tenga una mejor utilidad. ¿Por qué? Porque hay unos rendimientos que se supone me van a llegar, pero no han entrado. Pero la norma me dice, míralos, ¿sí? Entonces, eso yo lo voy a reflejar en la contabilidad, lo voy a reflejar en los estados financieros y el socio sí me puede decir, bueno, a mí me parece muy chévere que usted tenga mal su política contable, pero a mí esa utilidad que estoy viendo en el estado de resultados me paga lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque es lo que aparece ahí. Y así está una sentencia de la Superintendencia de Sociedades que dice que todas aquellas utilidades que se reflejen en los estados financieros las tiene que pagar la empresa. ¿Ok? Eso es un derecho, bueno, es un deber para para la empresa, pero es un derecho para el accionista. Entonces, notes el inconveniente que puede llegar a surgir ahí por tener una mala política contable. Entonces, el mensaje indirectamente acá es, hay que revisar esas políticas contables porque eso tienen por detrás mucha, digamos que nos puede jugar en contra y nos puede llegar a golpear muy duro el tema de los estados financieros. Entonces, básicamente las inversiones, eh, digamos que las inversiones financieras se dividen en dos tipos. Tenemos por un lado las inversiones en títulos de deuda y por otro lado tenemos las inversiones en títulos de patrimonio. ¿Ok? ¿Qué son las inversiones en títulos de deuda? Las inversiones en títulos de deuda básicamente se clasifican como instrumentos financieros, ¿sí? Un instrumento financiero, ¿qué es? Es un derecho contractual por medio del cual a mí se comprometen a pagarme unos rendimientos futuros con base en una inversión que yo estoy realizando en estos momentos. Entonces, existe un contrato de por medio en donde yo invierto un dinero, pero la otra parte se compromete a pagarme a devolverme el capital y a sumarle unos intereses. ¿Por qué? Porque es la dinámica del mercado. Si no, yo no entregaría mi dinero. Entonces, esa es digamos que lo que está detrás de los instrumentos financieros. Entonces, esas inversiones y sobre todo las inversiones en títulos de deuda se convierten en instrumentos financieros. Y digamos que en este tipo de inversiones, en los títulos de deuda, el emisor, o sea, la persona que está sacando esos títulos a la venta, ¿sí? El emisor de los instrumentos se compromete a devolverlos al inversionista en forma de reintegros de capital, o sea, yo le voy a devolver el capital que usted invirtió más esos intereses, ¿ok? Por eso, y digamos que este último no se convierte en propietario de una parte del patrimonio del emisor. Por ejemplo, si yo adquiero un bono en una empresa y esa empresa me dice, ok, yo le voy a pagar, digamos que cada bono vale 50 millones de pesos. Entonces, por ese bono, yo le voy a pagar eh, unos, em, unas cuotas semestrales de, qué sé yo, 1 millón de pesos y se lo voy a pagar así hasta, digamos que el bono está a 10 años, entonces semestralmente le voy a pagar, no, 1 millón de pesos es mucho, coloquémosle 500.000. Entonces le voy a pagar eh, se me fue, le voy a pagar unas cuotas semestrales de 500.000 pesos. Y aparte, yo al final le voy a devolver los 50 millones que usted invirtió y usted va a recibir esa plata junto con lo que le corresponde recibir de esos 500.000 pesos en ese último semestre. Entonces, básicamente, ¿qué significa ese título valor? Ese título valor no me hace propietario de esa entidad que emitió el bono. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo con un fin especulativo para ganarme más rendimiento de lo que va a producir mi plata en una entidad financiera. Entonces, bajo esa perspectiva, eh, ese tipo de títulos o ese tipo de inversiones, si bien es cierto, me van a generar una rentabilidad y de pronto unas son más seguras que otras y todo lo que ya conocemos con las inversiones, no significa o eso no me hace a mí propietario de la organización. ¿Listo? Eso como para tenerlo en cuenta. Ahora, hay otras inversiones que son las que hacemos a nivel de patrimonio. Esas inversiones de patrimonio sí me generan
digamos que un sentido de propiedad sobre la organización, sobre una parte específica de la empresa. ¿Listo? Entonces, digamos que el hecho que yo invierta en esos títulos de deuda, pues no me compromete, no me convierten a mí en un dueño de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, esos a nivel de títulos de deuda, entonces el ejemplo que les colocaba de los bonos o el de los CDTs. Entonces, el hecho que yo tenga un CDT que haya haya realizado esa inversión, no me hace dueño de una parte, así sea bien pequeña, del banco. Entonces, yo no tengo derechos sobre eso. ¿Listo? Y lo otro son las inversiones en títulos de patrimonio. Digamos que esas inversiones en títulos de patrimonio son aquellas inversiones que, en donde, digamos que el inversionista obtiene participación, ahí sí es dueño de una parte de la empresa, obtiene participación en el patrimonio de la entidad que está emitiendo ese tipo de instrumentos. ¿Ok? Entonces ahí, digamos que ya hablamos de acciones, ahí ya hablamos de participación, hablamos de control, de poder, de influencia sobre otras compañías. Pero obviamente no significa que porque usted invirtió 3 millones de pesos en compra de acciones en Ecopetrol, usted ya tiene influencia en Ecopetrol. No, pues hay que tener una muy buena participación para poder tener esa categoría. ¿Listo? Entonces, eh, digamos que frente a los títulos de patrimonio, entonces, bueno, quedó claro lo de títulos de deuda, que es simplemente invertir en aquellos títulos, de pronto bonos o CDTs, en donde lo que van a hacer es que van a trabajar mi plata durante un periodo específico y después me devuelven el patrimonio junto con unos intereses. Eso es básicamente un título de deuda. Entonces, frente a ese tema, ¿está claro o hay alguna duda? No, profe, está claro. Vamos bien, listo. Sí, profe, todo Eh, bien. Ok, bien chévere. Entonces, ya ahora nos metemos específicamente con las inversiones en títulos de patrimonio. Entonces, ya es cuando yo tengo participación en las empresas. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando esa empresa emite esos títulos y dice, mire, tengo tantas acciones o tantas participaciones para que el que quiera invertir lo haga, entonces yo me animo y digo, ok, yo quiero ir a invertir en esa empresa, me parece que está bien consolidada, me parece que el objeto social que está desarrollando es apto, etcétera, etcétera, y comienzo a trabajar sobre ese tema. Entonces, invierto en ese tipo de acciones. Esa inversión que estoy haciendo, esa compra de esas acciones, eso ya me da una participación dentro de la organización. ¿Listo? Ya soy dueño de una partecita de la empresa. ¿Listo? Entonces, eso inclusive, y dependiendo también los montos de inversión, le da a una persona el derecho de recibir una parte de las utilidades del negocio y en caso de liquidación de la entidad emisora, pues un porcentaje de los activos residuales que queden después de pagar las deudas y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues por ahí uno podría echar mano de algo de eso como para no perder tanto. Entonces, digamos que la clasificación de este tipo de inversiones depende de dos factores importantes. El primero, del porcentaje de participación del inversionista. O sea, no es lo mismo aquella persona que compró 3 millones de pesos en acciones a aquel que compró 30.000 millones de pesos en acciones. Pues obviamente el que tiene 30.000 millones de pesos invertidos en esa compañía, pues va a tener mucho más poder que yo que tengo apenas 3 millones o 2 millones invertidos en Ecopetrol. ¿Listo? Entonces digamos que ese porcentaje de participación de ese inversionista en ese patrimonio de la entidad que está emitiendo esos títulos, eh, le va a generar ese tipo de influencia. ¿Ok? Ahora, eh, existe un componente, o bueno, hay una definición que es o un término muy puntual, se denomina la influencia significativa, y esa influencia significativa básicamente hace referencia a la influencia significativa que posea el inversionista en el proceso de toma de decisiones financieras y operativas de esa entidad, es decir, su capacidad de influir en ellas. Entonces, dependiendo el nivel de propiedad que usted tenga o de influencia que esté ejerciendo en alguna empresa, eso le va a dar más voz y voto frente a temas neurálgicos o frente a temas muy importantes de la organización.
Entonces, desde ese punto de vista, entonces digamos que las inversiones, podemos tener unas inversiones denominadas instrumentos financieros, ¿sí? Y hacer referencia a unas acciones con menos del 20% de participación, ¿sí? Hay unas inversiones en asociadas y son aquellas que otorgan entre un 20 y un 50% de participación, ¿sí? O sea, tengo yo más influencia. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo más recursos en la adquisición de o la inversión que estoy realizando en esas empresas, en esas asociadas, pues me hace que yo tenga un mayor poder de decisión al interior de la empresa. Tenemos también unas inversiones en controladas. ¿M? Es ahí en donde se cuenta con más del 50% de participación. Aquí pues requiere consolidación de estados financieros. Y básicamente en estas controladas, pues su nombre lo dice, ¿no? Para que sea una inversión categorizada como controlada, yo tengo que tener una injerencia o tengo que tener más del 50% de las acciones compradas en una organización. Por eso muchas veces se habla de, es que aquella persona tiene el 51% de las inversiones y tiene más poder de decisión. Y eso lo da precisamente el monto de inversión que está desarrollando, que está entregando a ese tipo de organizaciones. Y la última clasificación de las inversiones son los negocios conjuntos, que son operaciones conjuntas o los famosos consorcios, o negocios conjuntos, que son las famosas uniones temporales. ¿Listo? Por el lado del Ministerio de las Telecomunicaciones, porque pues por ahí aquí no estamos hablando de centros poblados, sino de uniones temporales que sí sirvan. ¿Listo? Entonces, vamos a ver entonces un ejemplo, como para dar un poquito más de contexto de este tema. Por un lado, entonces, bueno, digamos que vamos a hablar específicamente en este punto de lo que son los instrumentos de deuda. ¿Listo? Aquí le tenemos inversiones en instrumentos de deuda. Y hay que verlo, esos instrumentos de deuda hay que verlo desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal. ¿Ok? Reitero, una es la información que tenemos en la contabilidad y otra la información con la que vamos a pagar impuestos. Y no es que tengamos doble contabilidad o que tengamos 2 libros, 3 libros, 4 libros, no, la contabilidad es una. ¿Qué pasa? Que es que el Fisco Nacional no me reconoce todos los gastos y todos los costos, no me los va a reconocer, por eso existe la diferencia. Por eso hay, uno es el saldo de la contabilidad y otro es el saldo con el que yo voy a declarar mis impuestos. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, desde ese instrumento de deuda visto desde lo contable, podemos decir que las inversiones en instrumentos de deuda corresponden con títulos valores que representan ¿qué? Un compromiso del emisor de realizar unos pagos periódicos. Bueno, en algunos casos los puede hacer de forma periódica o en otros lo puede hacer hasta el final del periodo con unos intereses que se pacten y un retorno de la inversión. Lo que pasa con un CDT. Usted abre un CDT, porque estamos hablando de los instrumentos de deuda, ¿no? Entonces, usted abre un CDT y por el CDT le dicen, ok, entonces, ¿cuánto quiere invertir? No, 50 millones. Ok, 50 millones, le vamos a pagar el 0.80% mensual, pero usted va a dejar esa platica un año. Uy, pucha, un año. Bueno, listo. Entonces, deja ese dinero quieto y es hasta el final, hasta que el título se venza, cuando usted va a redimirlo, le devuelven los 50 millones más lo que le rentó esa inversión. ¿Ok? Entonces, por eso se habla que existen títulos que le pagan el retorno de la inversión más los intereses ocurre únicamente hasta el final. O en el caso de los bonos, que realizan unos pagos periódicos, cada 2 meses, cada año, ¿sí? Dependiendo del tipo de bono, y de esa manera, pues usted va recibiendo una parte de los rendimientos de manera anticipada porque pudo fácilmente comportarse como un CDT, en donde usted va a ver la plata hasta el final, ¿sí? Y dice, ok, bueno, ya tengo esa plata, la invierto allá, me olvido de eso y sé que al final me va a llegar más plata y ya con eso, pues la puse a trabajar. Entonces, es básicamente eso a lo que hago entender. Ahora, hay que tomar como base la sección 11 de la NIF para pymes,
y esa NIF 11 para pymes, digamos que clasifica como activos medidos al costo amortizado, eh, digamos que clasifica esos instrumentos de deuda eh, en activos medidos al costo amortizado. ¿Por qué? ¿Por qué los mide bajo ese criterio? Porque se espera mantener ese título hasta su vencimiento. Usted no invierte en un CDT para salir a los 15 días y venderlo. O sea, tiene que estar, o sea, tuvo que haber hecho el peor negocio del mundo para que necesite liquidez y eso lo lleve a salir desesperadamente a un mercado para ver quién le paga, quién le compra ese CDT, y aquel que se lo compra, como va a ver que usted tiene necesidad, pues le va a ofrecer menos y eso va a hacer que usted pierda dinero en ese tipo de transacciones. Entonces, digamos que se- se- ese tipo de inversiones, pues uno espera tenerlas hasta el final, ¿sí? Hasta el vencimiento de la deuda, y eso tiene una característica importante y es que va a requerir la capitalización periódica de esos intereses con base en la siguiente fórmula, y es el valor inicial menos los abonos realizados más el método de interés efectivo menos el deterioro acumulado, eso me da el costo amortizado. ¿Ok? Entonces, esas inversiones que yo tengo a nivel de deuda, casi que les tengo que dar este mismo tratamiento. ¿Ok? Y hay otra, bueno, digamos que eso era desde el punto de vista contable. ¿Cómo voy a hacer las mediciones desde lo contable de ese título de instrumentos de deuda? Y desde lo fiscal, digamos que desde ese punto en materia fiscal, las inversiones de renta fija o esos instrumentos de deuda son básicamente medidos al valor de la transacción más la capitalización de los intereses que generaron linealmente y que no fueron pagados, como lo indica el artículo 74 del Estatuto Tributario. Entonces aquí básicamente entramos a mirar lo siguiente. Tenemos un ejemplo en donde nos dice el 30 de noviembre de 2020, la entidad adquiere un certificado de depósito a término, un CDT, por valor de 300 millones con un banco a un año. La tasa de interés pactada es del 0,57% mes vencido. No existen indicios de deterioro del valor de la inversión y a continuación se presentan las cláusulas contractuales de la inversión. Entonces, aquí nos muestra, o sea, la misma información. Número del contrato, el CDT 100, ¿sí? Tipo, es un certificado de depósito a término. ¿Cuál es el monto? 300 millones. ¿Cuál es la tasa de interés? 0,57. Fecha de negociación, 30 de noviembre del 2020. Fecha de vencimiento, 30 de noviembre del 2021. ¿Listo? Entonces, con esa información, ¿qué puede llegar a pasar? Sucede que el CDT, pues lo vamos a tener que contabilizar en su medición posterior al costo amortizado. ¿Y qué es el costo amortizado? Es esta tablita de amortización que tenemos ahí en la presentación. ¿Listo? Usted calcula cuál es la tasa cuál es realiza esta tabla de amortización y eso le va a ir informando periodo a periodo cuánto es lo que usted está devengando por esa inversión. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese CDT pues se tiene que contabilizar en su medición posterior. ¿Listo? No estamos hablando de la medición inicial, o sea, cuando lo compro, es cuando estoy cerrando el periodo y tengo que determinar cuánto están rentando mis inversiones. Entonces ahí yo voy y digo, ok, esto es una inversión de deuda. No, entonces no tengo que salir a averiguar en el mercado cuánto vale el precio de la acción y la TRM, nada de eso. Simplemente usted tiene su tabla de amortización y de aquí puede extraer la información que necesita para hacer los respectivos cálculos. Entonces, digamos que hay que medir todo lo que son las inversiones de deuda, inversiones en deuda, o sea, un CDT, un bono, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a medir al costo amortizado. ¿Listo? ¿Por qué hay que medirlo al costo amortizado? Porque la empresa como tal espera mantener la inversión hasta el vencimiento. Ahora, puede ser y por lo general no se da tanto con los CDTs ni con los bonos, se da más es con las acciones. Entonces yo puedo tener de pronto una acción y decir que vale la pena mencionar que la acción no es una inversión de deuda,
es una inversión de patrimonio, pero para hacer simplemente la analogía, puede ser que yo en estos momentos tenga una inversión en acciones y simplemente las tengo ahí, compré eso con el ánimo de especular, es decir, de venderlas en el momento más indicado para obtener el máximo de utilidad. Eso se llama especular. Pero este tipo de inversiones no, con este tipo de inversiones es muy raro que alguien pretenda especular. ¿Por qué? Porque es que ya tiene una tasa fija, ¿sí? Ya sabe usted cuánto es lo que le van a pagar por concepto de intereses de ese documento. Entonces, pues digamos que salir al mercado a tratar de transar algo que pues ya se sabe cuánto es lo que va a valer, pues muy difícilmente le van a ofrecer más, por el contrario le van a ofrecer menos y ya pues usted tomará la decisión dependiendo de la premura que tenga, si lo acepta o no. Pero digamos que ese es el objetivo. Con el costo amortizado, estamos haciendo una medición a costo amortizado porque es un instrumento que vamos a tener hasta el vencimiento, ¿ok? Por otra parte, vamos a tener que, dentro de esa tabla de amortización, capitalizar los intereses que va a devengar en cada periodo la inversión, así no nos los paguen, ¿sí? Porque no significa que esto que dice aquí intereses de 1.710.000 me los van a dar el 31 de diciembre del 2020, ¿sí? O este 1.719.000 me lo van a dar el 31 de enero. No, para nada. Pero yo sí tengo la obligación de causarlos en mi contabilidad, porque independientemente a que me los paguen, eso está produciendo ese tipo de intereses, porque fue lo que pactamos con el banco, ¿ok? Entonces hay que tener eso perfectamente claro para evitar que nos vayamos de pronto a confundir en algún momento. Entonces, tenemos que capitalizar esos intereses que vamos a devengar en cada periodo como un mayor valor de la inversión, ¿ok? Y para efectos de este ejercicio, entonces, vamos a realizar la capitalización mensual, ¿listo? Entonces, pues aquí como vemos, tenemos que el título lo compramos el 30 de noviembre, ¿sí? Entonces digamos que al 30 de diciembre o bueno, al 31 de diciembre lo tenemos que medir para poder hacer el cierre de ese año grabable del 2020 al 31 de diciembre y poder determinar esa inversión que hice de 300 millones en cuánto estaba valorizada al 30 de diciembre. Entonces simplemente lo que hago es, creo 5 columnas, una fecha, un saldo inicial, una tasa de interés, unos intereses y el saldo final. Entonces, básicamente aquí en la fecha voy a colocar el último día de cada mes, desde el mes en donde empiezo a recibir beneficios, que así no me los paguen, los estoy recibiendo, lo que estoy haciendo aquí es causándolos. ¿Listo? Entonces, el primer beneficio que se supone yo debería recibir, debería ser el 31 de diciembre, pero no lo estoy recibiendo, pero sí lo estoy causando, ¿ok? Porque al final me van a dar toda esa plata. Entonces, el 31 de diciembre, ¿qué hago? Registro mi documento, mi inversión que fue de 300 millones. ¿A qué tasa? Al 0,57%. ¿Cuánto entonces voy a recibir de intereses? Pues simplemente multiplico 300 millones por 0,57 y eso me da 1.710.000. Es decir, que mi saldo al final del 31 de diciembre es el saldo inicial, los 300 millones, más los intereses de 1.710.000. Eso me da 301.710.000 pesos. A eso es que estoy yo cerrando la inversión que realicé el 30 de noviembre. ¿Ok? Entonces, invertí 300 y ya me produjo esa inversión un interés de 1.710.000 pesos. ¿Listo? Y asimismo comienzo a trabajar todo el resto de periodos. Entonces, esto que es el saldo final se convierte en el saldo inicial del siguiente periodo, los 301.710.000, le calculo el 0,57% de intereses y me da 1.719.747, que sumado a los 301 millones me da 303.429.747 y este valor final se me convierte en el valor inicial del siguiente periodo y así sucesivamente sigo. Esto ya se vuelve mecánico, usted lo monta en Excel y eso se lo calcula de una sin ningún dolor y saca el tema adelante. Entonces, por ejemplo, digamos que cuando uno está haciendo una declaración de renta, debe tener a la mano un Excelito y dentro de ese Excel va creando unas hojas, una en donde lleva todas las operaciones que hizo, digamos que del efectivo y del equivalente al efectivo.
Entonces yo aquí tengo esto y pues, digamos que ha sido lo único que hemos tenido que hacer frente a esa parte. En inversiones, pues tenemos la tabla de amortización. Entonces aquí simplemente uno lo que hace es formular el Excel y ya le calcula todo. Entonces aquí está, me dice, ok, simplemente tome el saldo inicial, que es la columna D3, multiplícala por la E3 y le da el valor en los intereses. Y al saldo final que le haga, pues simplemente súmele el saldo inicial más los intereses y eso le da el saldo final. Y ese saldo final, conviértalo en el saldo inicial del siguiente periodo. Entonces ya ahí usted simplemente formulando ese Excel, ya digamos que tiene toda una gran cantidad de trabajo adelantada. ¿Listo? Mm, hay diferentes formas de medir este tema del cálculo de los intereses y todo esto. Aunque eso lo vamos a ver cuando lleguemos a NIF, cuando entremos a ver específicamente instrumentos financieros, pero digamos que existen varios mecanismos, ¿sí? En algunos momentos, de pronto yo no conozco la tasa de interés o me dan la tasa de interés efectiva anual, entonces yo tengo que convertirla a mes vencido para poder hacer este cálculo, esta tablita de amortización. Entonces digamos que ahí ya tenemos que entrar a calcular la TIR de esos montos para que me arroje el interés mes vencido y de esa forma pues yo pueda desarrollar tranquilamente este tipo de tablitas, ¿ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver específicamente en NIF cuando lleguemos a ver instrumentos financieros. Por ahora la mecánica es esta. Nos dan una tasa de interés, tenemos un monto de inversión y simplemente la vamos causando periodo a periodo. Independientemente que no nos haya llegado el dinero, lo tenemos que causar en nuestra contabilidad. Eso al final va a llegar, ¿listo? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que así quedaría medido nuestro instrumento financiero, pero hay que tener en cuenta una cosita, y es que nosotros estamos haciendo la declaración de renta del año 2020, del año gravable 2020. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo único que me tendría que llevar era el dato del primer mes, el dato de 31 de diciembre de 2020. ¿Por qué? Porque es el único periodo que está dentro del año gravable del 2020. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues yo lo que tendría que hacer, ¿qué hice ahora? Ok, aquí está. Entonces, básicamente ahí ya tengo el cálculo de mi mm, costo amortizado o la tablita de amortización de ese instrumento de deuda que adquirí con el banco X por haber configurado un CDT de 300 millones de pesos a un año. ¿Listo? Ahora bien, aquí. Entonces, ¿cómo hacemos el asiento contable de ese movimiento? Lo primero que tenemos que registrar es la salida del dinero, es decir, el momento mismo en el que yo hice la compra de ese instrumento de deuda. Entonces, esa compra la hice el 30 de noviembre de 2020. Entonces, me afecta la cuenta 12250505 denominada costo CDT, o sea, lo que me costó la inversión y la llevo al débito por 300 millones. ¿Contra qué? Contra la cuenta 1110, las cuentas corrientes, al crédito 300 millones. Entonces, digamos que de esa forma, ya, por un lado, sé lo que voy a recibir cada mes, cada periodo de tiempo, y eso me va a dar una idea sobre cuánto es lo que produjo ese tipo de inversiones. Y la inversión no es mala. ¿No? Dese cuenta que, pues, digamos que se va moviendo el tema de los intereses, a pesar que la tasa de interés no es la más alta, ni mucho menos, pero mire que en menos de un año, digamos que en solo intereses, creció 100.000 pesos. Entonces, pues eso de buena parte, pues ayuda. Y es básicamente porque le estamos calculando el interés al interés, ¿no? O sea, tenemos el saldo que estamos teniendo al final, le calculamos de nuevo la tasa de interés y estamos cobrando interés sobre interés, el famoso interés compuesto. Y esas son las buenas inversiones, ¿sí? Ahora, tenemos el asiento contable. Esto fue la medición inicial cuando adquirimos el bien, el título valor, el CDT. Y ahora tenemos que hacer la medición posterior, pero de la entrada de esos intereses. Entonces yo simplemente lo que hago es, a 31 de diciembre de 2020, tomo la cuenta 12250510, denominada costo amortizado CDT,
al débito 1.710.000 contra una cuenta, y lo voy a llevar directamente al gasto, 45151010, que es denominada intereses, costo de amortización e inversión por 1.710.000. De esta forma, pues sumando los dos valores, 30 millones más 1.710.000, me da como saldo al final del periodo un total de la inversión de 301.710.000 pesos. ¿Ok? Eso es, digamos que lo que a simple vista podemos observar en esta tabla de amortización, en ese tipo de ejercicio. ¿Listo? Ahora, entonces ya vimos lo que eran las inversiones de deuda. Esto es inversiones de deuda. Adquirimos un CDT por un plazo de 1 año con una inversión de 300 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa al otro lado? ¿Qué pasa cuando yo invierto en un instrumento de patrimonio? Entonces, básicamente, es lo siguiente. Tenemos entonces nuestras inversiones en instrumentos de patrimonio y digamos que desde el punto de vista de lo contable, los instrumentos de patrimonio pueden clasificarse en 4 tipos de inversiones debido a la participación y sobre todo debido a la incidencia en la otra empresa. O sea, dependiendo la cantidad de acciones o de títulos que yo compre, voy a tener más poder, más influencia en la participada, así se le denomina a esa otra empresa en donde yo compré esas acciones y que hoy en día la denomino como la participada. Entonces, digamos que el primer componente o la primer clasificación de esas inversiones en instrumentos de patrimonio se denomina las inversiones de liquidez, o también las van a ver en alguna literatura como inversiones negociables. Y básicamente estas inversiones de liquidez, digamos que aquí en ese tipo de inversiones existe una incidencia o una participación. eh, digamos que en esas, espero me organizo bien las ideas porque con esas inversiones de liquidez, lo que se hace es que son unas inversiones en las cuales la incidencia o la participación no le permite poseer ni control conjunto, ni influencia significativa. Simplemente usted tiene una inversión ahí, usted invierte una platica y ahí le está rentando, ahí le va a producir algo, ¿sí? Pero no significa que usted tenga poder sobre la empresa. ¿Listo? Ay, permítame en un momentico que se me entró la mascota y está haciéndome bulla acá. Permítame, porfa. Nada que no se pudiera arreglar. Bueno, entonces, como les estaba comentando, ay, ¿qué hice otra vez? Está. Entonces, les decía que esas inversiones en liquidez me dan una participación en esa compañía, en esa participada, pero no me da ni poder, no me da posesión, no me da control, no tengo influencia, nada. Simplemente hice una inversión, ¿ok? Esas son las que se conocen como inversión de liquidez, que a pesar de ser una inversión de patrimonio, pues simplemente yo tengo es una plática ahí guardada que me va a rentar algún tipo de rentabilidad, ¿listo? Esas inversiones de liquidez, digamos que también están relacionadas con unas decisiones de tesorería y generalmente son a corto plazo, ¿listo? La medición inicial que se hace de este tipo de inversiones de liquidez y la inversión posterior se hacen a valor razonable. Pero digamos que de no existir un mercado activo, pues la entidad puede medirlas también al costo en su medición posterior. Pero digamos que depende mucho de si hay un mercado con el cual se pueda medir esa inversión en ese tipo de compañías. Luego viene otro tipo de inversión, es lo que se conoce como las inversiones en asociadas. Estas inversiones en asociadas me otorgan una influencia significativa. eh, y esa influencia significativa, ¿qué me permite? Me permite
hacer parte o tener injerencia en las decisiones más relevantes de la entidad. Entonces puede ser decisiones como en sus políticas financieras, ¿sí? Puedo tener injerencia en decisiones de políticas operativas, ¿sí? Entonces, básicamente este tipo de inversiones, las inversiones en asociadas, eh, digamos que se reconocen cuando el porcentaje de participación es mayor al 20%. Pero digamos que el hecho de tener ese nivel de participación del 20%, que no es pues el más grande, pero sí digamos que me permite tener algo de injerencia o influir en decisiones o en políticas financieras y operativas. Pero eso no me otorga control ni control interno al interior de la empresa. ¿Ok? Entonces, este tipo de inversiones, las inversiones en asociadas, pueden ser medidas al costo, pueden ser medidas al valor razonable o pueden ser medidas de acuerdo al método de participación. Y hay otro tipo de inversiones, las inversiones en negocios conjuntos. Estas inversiones, digamos que surgen en un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a un control conjunto. Entonces, aquí estamos hablando básicamente que los negocios conjuntos pueden tomar la forma de operaciones controladas de forma conjunta, pueden tomar la forma de activos controlados de forma conjunta o puede tomar la forma de entidades controladas de forma conjunta. ¿Listo? Y viene una cuarta clasificación que son las famosas inversiones en subsidiarias. Entonces, esas inversiones en subsidiarias, digamos que se caracterizan porque cuando exista control porque posea directa o indirectamente más del 50% de la participación en otra compañía, y también se puede dar porque tiene poder de dirigir las actividades relevantes de la compañía, entre las cuales se destaca compra y venta de bienes y servicios, ¿sí? Compra y disposición de activos, determinación de la estructura financiera de la participada, o sea, de la que yo tengo poder, de la cual tengo injerencia en estos momentos. Ahí yo puedo tomar decisiones inclusive hasta en temas estructurales financieros. ¿Ya? Imagínense el poder que se tiene. Entonces, son situaciones que nos pueden llevar a, a tener que empezar a determinar bien cuál es el alcance que tenemos en cada una de esas compañías, dependiendo el monto de participación. Pero eso digamos que es lo que estamos hablando desde el punto de vista contable. Pero aquí nos interesa mucho la parte fiscal. Dime. O sea que, ¿dónde entrarían, por ejemplo, las inversiones en la bolsa? Inversiones en la bolsa, esas las tenemos Sí. en otro componente que lo vamos a ver más adelantico. Porque aquí estamos hablando únicamente de aquellas inversiones en las que yo puedo ejercer control en alguna otra entidad. ¿Sí? Pero las otras también son válidas. Esas son unas inversiones que, digamos, tienen otro tratamiento. Esas se miden 100% al valor razonable, tanto su medición inicial como su medición posterior. En esta yo puedo, dependiendo si no hay un mercado confiable, pues yo puedo decir, ok, en mis políticas contables digo, no, la medición de ese tipo de inversiones no la voy a hacer al valor razonable, sino que la voy a hacer al costo. ¿Ok? Pero ya Porque, entramos, dime. por ejemplo, ahorita que el dólar está tan caro, ¿sí? Y que la Sí, gente podría invertir en la bolsa y obtener pues una ganancia, una muy buena ganancia, ¿no? Ahorita, en esta época, lo que ha sido el tiempo de la pandemia y todavía aún, porque igual el dólar sigue subiendo, eh, esa inversión sería, perdón, esa ganancia sería ¿qué? ¿Ocasional? No. pues digamos que ahí yo voy a tener yo lo que voy a recibir son unos dividendos, ¿sí? Por ese tema por esa inversión. Ahora, si yo de pronto lo que opto es, compro esas acciones, pero las compro con un sentir de especular. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a esperar el máximo momento de subida del precio de esas acciones para salir al mercado y venderlas. Ahí sí voy a tener que declarar algo frente al tema de ganancia ocasional.
cuando salgo así y cuando tengo ese tipo de inversiones que son de carácter netamente especulativo. Cuando son inversiones que yo tengo, que las hago, por ejemplo, yo puedo comprar acciones que espero tenerlas por un largo tiempo, no me interesa salir a venderlas, pues esas ya, y digamos que no se van a ver afectadas por temas de ganancia ocasional ni nada de eso, pero sí voy a recibir unos dividendos anual o dependiendo cómo lo hayan estipulado en sus políticas, y sobre esos dividendos, yo como accionista voy a tener que declarar renta. Y sobre eso posiblemente pues voy a tener que pagar unos impuestos porque pues es lo que me manda la norma. Pero ya como accionista, como persona natural. ¿Ok? Sí, sí me hice entender. Sí, profe, muchas gracias. Ay, no, no, a ti, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Perdona. Genia, profe. Ah, María Eugenia. Espérame, yo voy anotando acá. ¿No te tenía participando antes? María Eugenia, ¿cómo es tu apellido? ¿Cómo es tu apellido, María Eugenia? Ay, perdón, profe, corrígeme. Ok, listo, bien. Si es que yo les voy colocando punticos cuando hacen unas buenas participaciones. Sí, porque es que sí, nunca me perdieron ni una clase suya. Y Sí, pues, porque no te tengo. pues no sé, se le pasó, profe. Vea, ¿Mm? pues, bueno, no, voy a mirar las grabaciones porque entonces. Sí, hay ocasiones en las que de pronto me meto en el tema y escucho las conversaciones, pero no tomo nota. Pero listo, ahí yo te hago el reconocimiento, ¿listo? Ok, profe, muchas gracias. No, a ti por participar. Entonces, básicamente, aquí con este tema de las inversiones, pues digamos que eso que hemos hablado es la dinámica contable que tienen ese tipo de inversiones, de inversiones en instrumentos de patrimonio. Pero, ¿cómo es el tratamiento fiscal de este tipo de inversiones, tanto inversiones de liquidez como en asociadas, en negocios conjuntos y en subsidiarias? Digamos que, mm, pese a que para efectos contables y bajo, digamos que bajo el estándar internacional, algunos de estos tipos de inversión que hemos hablado tendrían que ser medidos al valor razonable, como es el caso de las inversiones en asociadas, esta puntualmente, eh, cuando esas participadas están cotizando en bolsa y se tiene una influencia significativa, ahí casi que la norma me dice, ok, si usted está haciendo una inversión en ese tipo de asociadas que cotizan en bolsa y usted tiene una participación significativa, eso usted me lo tiene que medir como valor razonable, ¿ok? Ahora, mm, digamos que en este punto no hay que perder de vista que los activos que apliquen dicho tipo de medición al valor razonable solo pueden ser objeto del impuesto sobre la renta cuando se liquiden o cuando se vendan, ¿sí? Y esta es una de las excepciones más importantes para que las personas jurídicas eh, la puedan aplicar. ¿Por qué? Porque aunque esa medición del valor razonable es solicitada con frecuencia por el estándar internacional, es como la más recomendada por el estándar internacional, pues digamos que a la luz de la norma fiscal, esa actualización del valor contable vía valor razonable puede generar unos ingresos en el estado de resultados sin que los activos hayan sido vendidos. Por tanto, se grabarían unos ingresos que no tenemos, que era lo que les hablaba inicialmente. Es decir, ese valor razonable podrá ser muy chévere, podrá ser eh, el del mercado, podrá ser el que las NIF nos recomiendan, todo lo que usted quiera, pero me va a reflejar en mis estados financieros, me va a inflar unas utilidades que yo todavía no tengo. Yo como empresa todavía no tengo esas utilidades, ¿sí? ¿Y qué puede llegar a pasar? Que el inversionista sí pueda decir, ay, venga, déjeme ver el estado de resultados, ay, venga, ¿y cómo así que tuvimos tanto de utilidad y usted me está reportando, no me está reportando la totalidad de eh, de mis dividendos? ¿Qué pasó ahí? Ah, no, es que esos son unos ingresos que, pues como por política contable estamos midiendo vía valor razonable y el valor razonable
me obliga a hacer este tipo de cálculos, y eso obviamente pues me pega en el estado financiero, pero no significa que eso sea cierto. Pero vuelvo y les digo, hay una sentencia de la Superintendencia de Sociedades que dice claramente que si la utilidad está reflejada en el estado financiero, yo como accionista puedo reclamarla, ¿ok? Que hay que tener mucha precaución con eso. Por eso, por más que el valor razonable sea recomendado por el estándar financiero, no significa que sea el más acorde. Hay que mirar, hay que conocer bien con detenimiento nuestro modelo de negocio, ¿sí? Porque si mi modelo de negocio no es salir a la topa tolondra y vender acciones a cuanta persona se ocurra, digamos que yo puedo interpretar que mi modelo de negocio no va orientado a vender acciones o a vender participaciones de la empresa, sino que en casos esporádicos salgo y busco ese tipo de liquidación, de ese tipo de inversión, ¿sí? Pero mi modelo de negocio no es ese. Yo, digamos que me dedico es a desarrollar mi objeto social, y con base en lo que genere de utilidades, pues puedo seguir sosteniendo la empresa. Lo que pasa es que en determinados momentos yo como empresa necesito algo de liquidez. ¿Para qué? Para emprender nuevos proyectos o para temas de ensanchamiento estructural, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente el mensaje que les quiero mandar acá con esto del valor razonable es que hay que tener mucha precaución. El valor razonable no es así la gran maravilla, no es la panacea de las soluciones, tiene sus limitantes, tiene eh, sus bemoles, en donde me puede llegar a mí como miembro del cuerpo de administración de la empresa, llámese contador, revisor fiscal, gerente, pues me va a hacer dar una serie de explicaciones a unos socios que están esperando una plata, pero que como yo no se las estoy dando, pero sí les estoy reportando ese tipo de utilidades que son falsas, pero ellos sí las van a tener que declarar como personas naturales en su declaración de renta. ¿Y eso qué significa? Ellos van a tener que pagar más de impuesto de renta por unas utilidades que yo ficticiamente les estoy reportando porque todavía no están materializadas. Entonces, mira el impacto tan grave que puede llegar a tener eso, ¿sí? Pero pues eso es lo que nos dice la norma. Y cuando uno la aplica al pie de la letra, pues se encuentra con este tipo de perlas que en realidad pues le hacen desconfiar de esos componentes que tiene el estándar internacional. Entonces, pues básicamente aquí el mensaje es mucho cuidado con las políticas contables. Yo no sé si les había hablado la sesión pasada acerca de, hay una forma de validar las políticas contables dependiendo su negocio, dependiendo el modelo de negocio, a qué se dedica y todo esto. Uno puede llegar y validar esas políticas contables y eso le dice si su política contable, la que está siendo objeto de evaluación, es una buena política contable o es una mala, y le muestra por qué está mala. No sé si les había hablado de eso. No, profe, y sería buenísimo porque es que estaba aquí mirando la NIT 13 que habla de eso y, Sí. ¿sí? Y por ejemplo, estaba pensando, dígame, tenemos nosotros un cliente, dos clientes, bueno, ¿ah? Y el cliente le diga a uno, ¿cuál es la mejor inversión que yo debo hacer o dónde puedo invertir? Y uno, Sí. no le han explicado nada como dice. Sí, en tema de inversiones es muy difícil uno tratar de recomendarle a la persona si de pronto uno no tiene la experticia en el tema. Eh, yo acostumbro cuando a mí me hacen ese tipo de preguntas, yo les digo, mire, yo le puedo mostrar los fondos de inversión que yo conozco y que sé que funcionan, ¿sí? Hay uno muy bueno acá en Colombia, se llama Ascenso o Adocenso, ya ni sé, tiene un 2 ahí, eso me confunde, yo no. Sí, no sé no sé qué función cumple el 2, pero es un buen mecanismo de inversión. ¿Por qué? Porque son proyectos de emprendimiento que ya están funcionando, pero que a un emprendedor le cuesta trabajo es ir a un banco y que le presten plata, ¿sí? Entonces, vía la bolsa de valores, crearon ese producto en donde
estos emprendedores muestran su modelo de negocio, muestran la idea que están desarrollando y le dicen a uno, mire, yo estoy buscándome 1.000 millones de pesos. Lo que usted me quiera aportar, yo le voy a pagar tanto de rendimientos y aparte la inversión está protegida. En algunos casos oscila el nivel de protección de un 50% de la inversión hasta un 100% de la inversión. Entonces, en esas que son muy seguras, pues uno va a la fija porque uno no pierdo, ¿sí? Porque está la bolsa de valores ahí respaldando y pues digamos que mi dinero está protegido. Pero digamos que esos que están al 100% pues no pagan tanto interés. Y además, ¿qué es? Es un préstamo que yo le estoy haciendo a ese emprendedor, un préstamo en el cual él me dice, mire, yo le voy a pagar unos intereses del 10% efectivo anual. Bueno, ok, es más que lo que me paga un banco, ¿sí? Entonces yo le hago ese aporte y es como una competencia, haga de cuenta que es una Teletón, ¿sí? Entonces sale, estoy buscando 1.000 millones de pesos y mi modelo de negocio es esto y le pago tanto y se lo va a pagar así, 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 y hágale. Y entonces uno empieza a mirar y básicamente uno empieza a mirar cuáles son los proyectos en los que más está invirtiendo la gente y pues de pronto a eso le apunta. ¿Cuál es el secreto? Pues básicamente no va a meter toda la plata en una sola inversión. Es básicamente la recomendación que siempre nos hacen. Y es trate de invertir en aquellas entidades que están protegidas en un 80 o en un 100% por la bolsa de valores para que su inversión no se la vaya a perder si de pronto al señor el negocio no le funciona o Dios no lo quiera hay otra pandemia y vuelven y nos encierran a todos y toda la economía vuelve y se daña. Entonces, digamos que bajo esa perspectiva, ese es un buen mecanismo de inversión. Es colombiano, pagan en pesos y teniendo en cuenta que nuestro peso es la segunda moneda más desvalorizada en la región, solo le ganamos a Venezuela, pues habría que entrar a medirlo. Se puede hacer inversiones en dólares y hay fondos de inversión para eso. Hay un fondo de inversión muy grande, muy fuerte en Estados Unidos, se llama BlackRock, Roca Negra. Ese fondo de inversiones maneja muchas inversiones en portafolios, en donde destina un gran componente a mercados emergentes. Entonces ahí está, uno encuentra Taiwán, encuentra China, Singapur, todo este tipo de países eh, del lejano oriente, que en realidad están saliendo adelante, que tienen una muy buena perspectiva económica y a eso le están apuntando. Entonces le apuntan a temas de títulos valores que emiten los gobiernos de China, los gobiernos, bueno, el de China no tanto, pero sí un gobierno de Taiwán, uno de Corea del Sur, títulos de pronto de Japón, que pues tampoco es que sean los más convenientes o los más confiables, pero empiezan a mirar ese tipo de mercados y aparte de eso, invierten en tecnologías de punta en donde hay empresas con muy buena proyección. Por ejemplo, la empresa que en Taiwán se encarga de elaborar los chips más pequeños del mundo. Ni siquiera Intel la ha alcanzado, ni siquiera Intel le da en los tobillos frente al desarrollo tecnológico que ellos han obtenido. O sea, poder producir esos chips tan pequeños, solo lo hacen ellos. La Manufactural, no, Taiwan Manufactural, se me olvidó el nombre, ahorita lo buscamos. Y básicamente, ¿qué hace esa empresa? Pues se dedica a hacer chips. ¿Qué pasa? Que como toda empresa, también tiene sus altas y sus bajas. ¿Cuál fue la baja que tuvo en el 2020? Digamos que el tema de la pandemia no le pegó tan duro porque pues a la larga se siguen necesitando chips para los carros, para los celulares, para los computadores, para los misiles, para todo para los aviones. Entonces, ese mercado siguió pujante. ¿Qué pasó? Que en el 2020 no llovió tanto en Taiwán. Y usted dirá, pero si eso es una isla, ¿qué problema va a tener de agua? Pues sí, el problema es que esa agua de la que está rodeada es salada y esa agua no es pura. Entonces ellos necesitan un agua lo más limpia posible para seguirla purificando y que tenga un nivel de pureza extremo. ¿Para qué? Para poder limpiar cada una de las láminas que conforman el chip. Entonces, si estamos hablando de un chip miniatura, imagínese la cantidad de agua. O sea, por cada chip se estima que se tiene que utilizar 1,5 litros para solamente limpiar cada chip. Entonces, imagínese el consumo de agua tan bestial que requiere.
Entonces, digamos que eso pasó en el 2020. Ellos tienen allá unas grandes, eh, no represas, sino como grandes tanques, depósitos de agua lluvia. Entonces, claro, pues como está en el Pacífico y en el Pacífico llueve como un endemoniado, entonces eso recogían mucha agua lluvia y esa agua la purificaban, que es mucho más barato purificar el agua lluvia que el agua salada del mar. Entonces, esa es el agua que tienen que utilizar ellos para poder limpiar cada una de las láminas que conforman el chip. Y eso estamos hablando de primero, un nivel de pureza del agua y segundo, que el espacio que hay entre lámina y lámina es muy pequeño y el agua tiene que pasar completamente a una muy alta velocidad para arrastrar cualquier tipo de partícula que pueda generar obstrucción y que pueda de pronto llegar a generar algún tipo de defecto en el chip. Entonces, eso le pasó a esa empresa. Imagínense, ¿quién iba a pensar que porque no llovió, esa empresa iba a tener problemas financieros? Y los tuvo precisamente. ¿Por qué? Porque entonces comenzó a reducir su producción y entonces comienza uno a decir, ok, entonces los que más me compran, a esos son los que primero atiendo. Pero entonces ese otro mercado que de pronto no le compra en la misma cantidad porque apenas está empezando, y me refiero al de los vehículos, al de los carros. Hoy en día los carros no compiten por cuál es el que levanta de 0 a 100 en 10 segundos, sino cuál es el que tiene más gadgets. Entonces, cuál es el que yo puedo abrir con sensor el baúl, cuál es el que el que se comunica directamente con el satélite para darme la mejor ruta y darme una aproximación de cuánto es lo que me voy a demorar en mi trayecto de aquí al trabajo y si puedo desviarme por tal lado. Todo ese tipo de cosas se hace por medio de chips. Y digamos que ahí entonces los sacrificados fueron los vehículos automotrices. ¿Por qué? Porque la empresa manufacturera de chips en Taiwán, TMS creo que es que se llama, Taiwan Manufactural, bueno, y básicamente lo que hizo fue decir, bueno, aquí me toca trabajar por prioridad, entonces mis amores lindos, los vehículos graves. ¿Y qué pasa? Entonces, como los carros no tenían los chips, y uno dirá, pero pues pucha, ¿cómo así que por un chip? Tiene motor, tiene llantas, tiene timón, véndalo. No, no lo compran. Entonces, necesita que el carro salga con todas las características que está ofreciendo, porque si no va a perder. Entonces, es un tema complicadísimo y mire hasta dónde llegó, ¿sí? Pero fue todo por que no llovió. Entonces, son temas bien delicados, pero básicamente a Ya lo que acá tengo les... el nombre. Ah, sí, como... TMC, Sí, TSMC, sí, TSMC. eh, TMC. pero no sabes el nombre. Taiwan Manufactural. No, Ok. Básicamente, entonces, para ir redondeando el tema, ese tema de invertir en acciones es muy importante. Y si usted tiene platica y si puede, lo que pasa es que esos fondos de inversión le piden un capital muy grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no le aceptan sino inversiones a partir de 50 millones de pesos para que ellos le puedan ofrecer un portafolio y entonces tienen portafolios a la medida. Entonces tienen el portafolio a cero riesgo, tienen un portafolio moderado, tienen un portafolio un poquito ya más arriesgado y tienen el extremo, el que, pucha, ahí solamente se mete la gente que conoce el mercado, que tiene un buen músculo financiero y que está dispuesta a perder plata como a ganar. Entonces, ustedes saben que entre más riesgo haya en una inversión, más rentabilidad le puede llegar a generar. Entonces, ese tipo de inversiones son bastante atractivas, pero el componente de riesgo hay que evaluarlo. O sea, eso no puede pasar por alto y digamos que ahí es donde muchas personas que no son expertas cometen el error y pecan en eso y ahí es en donde vienen los descalabros económicos. ¿Listo? Entonces, esto desde el punto de vista de estas inversiones, entonces veamos un caso práctico de las inversiones. Tenemos que el 1 de enero de 2020, la compañía adquirió de contado el 80% de las acciones de la participada por valor de 1.088 millones de pesos, lo que le otorga el poder de dirigir las actividades relevantes de esa participada, es decir, de la empresa en la que yo compré las acciones. ¿Listo? El patrimonio de la participada es el siguiente.
el patrimonio de la empresa a la cual le compré las acciones. Entonces tiene un capital valorado en 1.200 millones de pesos, tiene una reserva de 30 millones, tiene un superávit por revaluación de 100 millones de pesos y tiene unas utilidades acumuladas de 30 millones de pesos. A diciembre 31 de 2020, la participada obtuvo un aumento en las ganancias en 70 millones de pesos, ¿sí? O sea, tuvo un buen año y reportó unas ganancias de 70 millones de pesos y aumentó su superávit por revaluación producto del avalúo que fue efectuado a su propiedad, planta y equipo por 100 millones de pesos. Entonces, básicamente, ay Dios, se me quedó escondida una parte. Espérenme, lo corto. Vuelvo a compartir. Es que allá abajito debe haber una cifra. Vean, ahora sí. Entonces, prácticamente lo que hizo es, tiene un capital por 1.200 millones, el capital se mantuvo, ¿sí? No tuvo incremento. Tiene una reserva de 30 millones, se mantiene la reserva de los 30 millones. Esto al final del periodo. Recuerden que esto lo hicimos a 1 de enero de 2020. Entonces se adquirió el 80% de las acciones de esa participada y esta era la foto que se tenía de la información financiera de la participada a 1 de enero y ya a 31 de diciembre la foto cambia. ¿Cambia en qué sentido? El capital se mantiene los mismos 1.200, la reserva se sigue manteniendo los mismos 30 millones, pero hubo una revaluación de su propiedad, planta y equipo por 100 millones y teníamos una revaluación por 100 millones al inicio del periodo, entonces cerramos el periodo contable con un superávit por revaluación por 200 millones. Y aparte, teníamos unas utilidades de 30 millones, pero como en el año corriente tuvimos unas utilidades, unas ganancias de 70 millones, pues eso me suma los 70 más los 30 millones de las acumuladas, queda un total de 100 millones de utilidades. ¿Ok? Entonces, ese es el impacto que tuvo, digamos que en ese componente patrimonial de la participada. Ahora, ¿qué pasa con esto? Entonces, digamos que ahí, siguiendo con el mismo caso, entonces nos indica, nos dice, mire, al 1 de enero se debe reconocer una inversión en subsidiaria y medirla al patrimonio multiplicada por porcentaje de participación. Entonces, al 31 de diciembre de 2020 se debe ajustar la inversión con respecto al patrimonio de esa participada. Y el aumento de las utilidades se debe reconocer como un ingreso, mientras que el superávit va al estado de resultados denominado otro resultado integral. Entonces, ¿cómo queda esa información? Básicamente, tuvimos una inversión a costo histórico de 1.088 millones de pesos, que fue lo que compramos en la participada. Compramos el 80% de la participada y estaba evaluada en 1.200 millones. Entonces, ya eso nos equivale a 1.088, que fue el monto que desembolsamos. Le tenemos que calcular con base en nuestro nivel de participación, que es del 80%, ¿sí? Entonces yo voy a calcular a la utilidad que se tuvo de 70 millones, le voy a calcular el 80% de la inversión para poder determinar cuánto es lo que me tienen que dar a mí de esas utilidades. Y eso me da 56 millones de pesos. Luego, tengo que calcular el superávit por revaluación. Tuvimos una revaluación de 100 millones. No, digamos que aquí me voy a devolver. No vamos a traer el superávit de revaluación por 200 millones. ¿Por qué? Porque era que la empresa ya tenía una revaluación en 100 millones. O sea, quedaría como mal aprovecharme de eso. Yo lo hago con base en lo que tuvo este periodo, que fue apenas de 100 millones. Entonces, a eso es a lo que le voy a calcular con base en mi participación en esa empresa. Entonces, tuvo un superávit por revaluación de 100 millones, mi participación es del 80%, entonces eso me refleja 80 millones de superávit, pero ese es un valor que me va restando y eso me va a dar un valor total en inversión en subsidiarias. Entonces, ese valor total en inversión en subsidiarias me da un valor de 1.224 millones de pesos. Ahora, esa inversión yo la tengo que contabilizar de alguna manera y la tengo que contabilizar en su momento de tiempo. Lo primero es el desprenderme de esos 1.088 millones de pesos que lo hice el 1 de enero de 2020. ¿Y cómo lo contabilizo? Pues me afecta mi cuenta 1275, que es inversiones en subsidiarias, por 1.088 millones al débito, contra una cuenta 1110, cuentas corrientes,
donde saqué el dinero, por 1.088 millones de pesos. Entonces aquí quedó el registro de mi medición inicial de esa inversión. Lo hice al costo. ¿Listo? Luego, a 31 de diciembre, debo registrar los incrementos que se tuvo. Entonces tuvo unos incrementos de 136 millones, que eso se hizo al 31 de diciembre y me afecta la cuenta de inversiones en subsidiarias, la 1275, inversiones en subsidiarias por 136 millones de pesos, ¿sí? Contra una cuenta del gasto de ingresos, la 4530 denominada ingreso por método de participación, por 56 millones, que es lo correspondiente a la utilidad, ¿ok? Y la otra parte, el superávit, que me afecta directamente a la cuenta de patrimonio, denominada método de participación, por 80 millones. Entonces, de esta forma, me queda contabilizado la inversión que hice a costo histórico de 1.088 millones de esa inversión sobre el 80% de esa participada, y ese 80% me da poder de influir sobre todas las decisiones de la participada, y aparte me da el privilegio de poder hacer uso de las utilidades y de la revaluación que se va teniendo. Y eso me representó un incremento de 136 millones de pesos en esa inversión, en esa subsidiaria que pude hacer. ¿Ok? Ay, esto, ¿por qué no sale? Bueno, no funciona. Permítame. Entonces, pues básicamente ahí lo que vamos a hacer es, aquí les quería mostrar lo que es el tema de las cuentas por cobrar. Pues básicamente de cuentas por cobrar, lo que nos lleva es que esas cuentas por cobrar son unos derechos exigibles para una entidad. Y esos derechos exigibles, digamos que se pueden originar por las ventas que le hemos hecho a esos clientes, ¿sí? O por de pronto el otorgamiento de créditos que les hicimos o de préstamos, ¿sí? Por otra parte, en esta cuenta se clasifican también los anticipos que hemos entregado a proveedores, ¿sí? Que corresponden a derechos para la entidad, básicamente, y estas cuentas se denominan cuentas por cobrar no comerciales, ¿sí? Y también tiene un tratamiento fiscal. Digamos que, es que lástima que no lo puedo mostrar acá, no sé por qué no me está funcionando. Pero básicamente el tratamiento fiscal de esas cuentas por cobrar hacen referencia a que digamos que el valor patrimonial de las cuentas por cobrar para efectos fiscales, netamente fiscales, corresponde al valor de los saldos existentes al 31 de diciembre del año gravable. Entonces, para el ejercicio que estamos haciendo para el 2020, digamos que corresponde al valor de esos saldos que existen a 31 de diciembre del 2020 a favor de la entidad, que representen unos derechos de cobro en desarrollo del objeto social de la empresa. ¿Okay? Y también pues habrá que tener en cuenta las sumas que nos adeudan por partes relacionadas, personal, accionistas, socios y demás transacciones diferentes a la actividad comercial que estamos desarrollando como empresa. Y también, digamos que todos los avances que se han efectuado, de los cuales se espera recibir beneficios o unas contraprestaciones futuras, como por ejemplo los anticipos a proveedores, contratistas, anticipos a contratistas, anticipos a empleados, entre otros. Y también dentro de estas cuentas por cobrar es importante no perder de vista que el único deterioro del valor de la cartera que será aceptado fiscalmente en la declaración de renta es el relacionado con los clientes y otras cuentas que durante el año gravable o en los años anteriores pudieron haber obtenido una contrapartida en el ingreso, siempre y cuando no se trate de operaciones con vinculados económicos. ¿Qué es un vinculado económico? Un vinculado económico puede ser una empresa con la que yo tengo una relación de pronto en el exterior. Entonces, por ejemplo, yo traigo mercancía de China y sucede que no tenemos un tratado de libre comercio con China, y aparte está castigado China para la entrada de mercancía a nuestro país. Tiene un arancel más alto. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decir, ok, ¿qué país de la región tiene
preferencias arancelarias con China. Entonces, por allá me sale República Dominicana. Ah, ok. Entonces, yo puedo crear una relación con alguna empresa de allá, de la República Dominicana, o inclusive yo puedo crear una empresa en República Dominicana en donde, ¿qué voy a hacer? Me va a servir de puente. Básicamente yo traigo la mercancía de China, no la voy a traer a Colombia, sino que llega a República Dominicana. En República Dominicana la legalizo, la nacionalizo, le hago la entrada normal y en la empresa que monte allá, yo lo que hago es la reetiqueto. Y suena raro, suena feo, pero digamos que eso es lo que se hace. ¿Y qué pasa? Que si yo traigo la mercancía de República Dominicana hacia Colombia, pues posiblemente ahí me veo beneficiado por el tratado de, no me acuerdo cómo se llama, el que es Colombia y todas las islas del Caribe. Por ese tratado me puedo ver beneficiado. Puede ser que la mercancía, la entrada de mercancía de República Dominicana me llegue casi que a 0 pesos, la nacionalización. ¿Por qué? Por ese tratado de libre comercio, y de esta forma, pues yo optimizo mis utilidades. Y ustedes dirán, pero qué boba, pues, tiene que crear una empresa, tiene que pagar empleados. Sí, pero es que yo no voy a traer un par de cositas. Cuando yo tomo la decisión de crear un vinculado económico en otro país, es porque mi negocio está despegando, es porque tengo buenas perspectivas y estoy proyectándome a traer muchísima más mercancía. Entonces, a eso hace referencia esos vinculados económicos. ¿Qué problema tienen los vinculados económicos? Que pues, necesariamente la DIAN los toma como, uy, aquí hay una jugada rara. ¿Cómo así que esta empresa está haciendo negocios con uno en República Dominicana? ¿De cuándo acá? ¿Sí? Entonces comienza una investigación, comienzan a mirar tema por tema, a indagar, porque eso prende las alertas en la DIAN. ¿Qué tipo de alertas? La DIAN lo primero que dice es, aquí hay una actividad de planeación tributaria agresiva. Y eso de agresiva significa que hay un procesito de ilusión ahí enmascarado y lo tienen que descubrir. ¿Ok? Entonces, pues digamos que ese es el problema que tienen esos vinculados económicos. Cuando yo los tengo sobre todo en el exterior. Aquí en Colombia, pues no genera ninguna suspicacia, pero sí en el exterior genera ese tipo de alertas al interior de la DIAN, porque ellos asumen la lectura inicial que le dan al tema es aquí están haciendo una jugada, están evadiendo impuestos de alguna manera. Entonces, vaya, investigue, vaya, mire, analíceme bien esa información y cuénteme a ver qué es lo que hay que hacer para sancionarlos. Eh, pues nada, yo creo que dejemos aquí el tema de cuentas por cobrar. Continuamos el martes, finiquitamos todo lo que es el tema de patrimonio y nos metemos con el otro tema. Vamos a abarcar 2 temas dentro de 8 días. Voy a mirar si acomoda algo, en cuyo caso pues les diría si nos podemos reunir 3 horitas el sábado para poder avanzar más en el tema y luego ya poder dedicarnos a hacer nuestra declaración de renta. Yo entiendo y digamos que cuando percibo tanto silencio digo, pucha, ¿será que sí están entendiendo? ¿Será que me estoy haciendo entender? ¿O será que no estoy transmitiendo bien el mensaje? Pero yo sé que aquí estoy hablando de cosas que de pronto no han visto en su carrera, de pronto cosas que van a ver más adelante, pero digamos que pues las tengo que abordar acá en la materia. ¿Por qué? Porque el objetivo es desarrollar la declaración de renta. Y pues no cumple en ningún sentido el hecho de decirles, bueno, aquí, sí, eso lo van a ver en NIF, entonces pues pasémoslo de largo. Y entonces la cifra que tiene que sacar es esta y la que llevamos al formulario. Pues estoy tratando de hacerlo con explicación tanto teórica como práctica para que el tema quede comprendido, pero no sé si me estoy haciendo entender, si el mensaje les está llegando claramente. Y ahí sí quisiera que me hicieran Sí, una profe. retroalimentación. ¿Sí? No, profe, la verdad es que es un tema supremamente complicado, ¿sí? Pues lo digo por Sí. mí. Y donde pues son como tantas cosas. Usted es un muy buen orador y explica todo súper bien, pues me parece a mí, ¿no? Y súper bien, y yo lo que hago es que usted va hablando y entonces yo voy buscando también en internet y me empiezo a leer, ¿sí?
Y con lo que estaba diciendo ahorita, entonces, por ejemplo, los políticos que tienen toda la plata guardada en el exterior, ¿qué pasa? ¿Mm? Esas bellezas. Sí, no, eso entrar ahí es ponernos de mal genio. Pero sí, digamos que en este punto a mí me preocupa el tema de si está llegando el mensaje claramente porque reitero y soy consciente del tema. Me dice Eloisa, profe, y entonces para mañana, ¿qué debemos hacer si aún no hemos visto lo de la declaración de renta? ¿Me hablas acerca de la actividad evaluativa del taller, Eloisa? Sí, profe. Ok, Pues lo del taller, como es la declaración de renta. espérame y la miramos. Entonces, eh, entonces, esta es la actividad. Entonces, la actividad dice, estudiar los recursos propuestos en la unidad 2, responder cada punto del taller, las respuestas deben ser tomadas, poder realizar, listo. Entonces, aquí viene esta actividad. Espérenme que ya lo está abriendo. Listo. Entonces, dice así, la empresa XYZ, responsable de IVA,
comercializadora de calzado presenta para el mes de marzo la información del cuadro a continuación. Entonces muestra ahí unas ventas, unos honorarios, devoluciones, etcétera. Son una serie de transacciones y básicamente aquí lo que hay que hacer es analizar la información y revisar qué está aplicando y liquidando las retenciones según indica el estatuto tributario. Asignar subcuenta y ordenar por concepto de retención. Teniendo en cuenta que las ventas del mes fueron por valor de 562 millones, calcular la autorretención correspondiente, indicar cuál es la fecha máxima para declarar y pagar la retención en la fuente, con la información anterior diligenciar el formulario 350 de declaración de retención en la fuente. Si presentan la declaración de retención en la fuente un día después de la fecha correspondiente según el calendario tributario, ¿qué sanción acarreará? Séptimo, si declara a tiempo, pero pagan un mes después de la fecha de vencimiento, ¿qué pago adicional debe realizar? Octavo, realizar registro de cierre por concepto de retención en la fuente en marzo y registro de pago en abril. Y lo otro es realice un mapa conceptual o un mapa mental o una infografía donde sintetice bajo su propio concepto y en forma clara qué es la declaración de renta y diferencia de la declaración de renta de persona natural y jurídica. Entonces, pues no es que haya un ejercicio de declaración de renta, es simplemente unos cálculos que se tiene que hacer muy orientado a temas de retención en la fuente y poder diligenciar el formulario de declaración de retención en la fuente. Entonces, pues digamos que no es que haya un ejercicio de declaración de renta ni nada de eso. ¿Sí quedó claro, ok. Eloisa? Sí, profe, entendido. Ok, perfecto, listo. Listo. Entonces, sí, es que tenía la inquietud porque ya tú eres la segunda que me dice lo mismo y yo digo, no, pero yo nunca les puse una declaración, ¿qué será lo que está saliendo? Pero no, en efecto es ese tipo de ejercicio, no es cosa del otro mundo, es simplemente mirar el tema de retención en la fuente y lo pueden sacar sin ningún inconveniente y hacer luego una infografía o un mapa mental en donde expliquen qué es la declaración de renta de personas naturales en comparación con la jurídica y las diferencias que existen. Es simplemente eso. Muchas gracias, Bueno, profe. profe, muchísimas gracias. Bueno, No, profe, a muchas ustedes. gracias. Ok, Que Jason. descansen. Buenas noches, Bueno, compañeros. lo mismo, cuídense mucho. Bueno, hasta luego. Bye. Ok, chao.